Comunidad de Oración Contemplativa. Segundo aniversario. Comunidad de Oración Contemplativa. Oracioncontemplativa.org. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto verlos por aquí. Por aquí y en el chat decían que estamos de fiesta, manteles largos. Es un gran regalo el poder estar conectados cada día y conocer, encontrar nuevas cosas, nuevas caras, aunque sea en estas pantallitas, cuadritos que podemos ir navegando y vernos las caras. Es un gran placer. Y me decían por ahí que si presentaba a Alex, pero creo que aquí Alex, más que necesitar presentación, todos no la necesita. Nada más les quiero compartir cómo si aprendí algo nuevo de Alex esta semana, creo que fue el domingo en la Eucaristía. Y creo que no lo voy a decir bien, pero bueno, ya me corregirá Alex, pero que su nombre, como también un dato nuevo es que no es Phones, como yo había pensado que era, ahora sabemos que es Phones. Y bueno, Alex decía bueno, que ya que estábamos en esas, que su nombre era Alexander Pavlovich Satyrka Pacheco. ¿Verdad? Que eso sí no se la sabía. Y creo que no lo dije bien, ahorita me corregirá. Pero bueno, más que presentarlo es darte las gracias, Alex, darte las gracias por estos 2 años, sinfín de Eucaristías, más de 200 ya, que yo nada más de imaginar cómo viajas con todas las diferentes cosas, cómo preparas con tanto cariño cada una de las presentaciones que haces de las liturgias. Es una maravilla, un gran regalo, y cómo se ha ido entretejiendo esta comunidad con tu guía, con tu apoyo, con la primera canción que oímos hoy de Fauns, que es la de Tu Modo, ¿no? Creo que tú nos has enseñado justo eso, ¿no? Como lo más cercano al modo de Jesús. Y gracias por cada una de esas veces en donde viajas como beduino por todas partes, mueves sillones, que casi quemas a veces algunas lugares por la vela que se va a quemar y que se va a mover, y en fin, es realmente admirable. Cada vez me sigue conmoviendo cuando veo cómo pones el set de las misas y todo. Es un gran regalo tenerte en nuestra vida, en nuestras pantallas, y ser parte de esta comunidad como quiera que sea. Si es la primera vez de muchos de ustedes que están teniendo este acercamiento por los ejercicios ahora o por lo que sea, bienvenidos también todos, y gracias, Alex, gracias por ser ese pilar, ese todo que eres para nosotros, y gracias por hoy compartirnos y preparar la charla de la comunidad como uno de los pilares en nuestro encuentro con Dios. Muchas gracias, Alex. Bienvenido, y como les decía, no necesita más presentación. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias a todas y todos quienes hicieron posible esta semana, y en particular el que nos pudiéramos encontrar hoy por la noche para compartir entre todas y todos lo que esta comunidad ha significado en nuestro caminar espiritual. Les mando un abrazo. Ahora estoy en mi andar por el mundo. Vine a la graduación de una hermana en Massachusetts. Estoy en casa de una de mis hermanas acá. Y con mucho gusto el poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el sentido de la comunidad en el camino espiritual. Habría que empezar, siento yo, como ya lo hemos comentado en el taller de mistagogía, que los seres humanos, la creación, somos imagen de la Trinidad, somos imagen de un Dios que también es comunidad. Una comunidad centrada en el amor, en una actitud, un estado interior que los cristianos llamaron agape conforme lo iban descubriendo, que aunque tenemos todos y todas la capacidad de vivirlo, tenemos que acceder a ella, tenemos que convertirla en realidad, así como convertimos en realidad nuestra capacidad de hablar, nuestra capacidad de expresar otras características propias de nuestro ser humano.
El amor de agape es algo que podemos decir que es lo más sublime de las posibilidades del ser humano, y que solamente puede ser enseñado por Dios, ¿no? Aquel que, como nos dice la Sagrada Escritura, nos amó primero. Desde luego que también por aquellos y aquellas que, viviendo en sinergia con Dios, transmiten este mismo amor de agape y tocan los corazones de las personas con quienes interactúan desde ese mismo dinamismo. Como decía, el Dios en el que creemos es una comunidad centrada, dinamizada por este amor, entendido como compartir la vida, compartirse volcándose totalmente en el otro, en la otra. Como les comentaba, ideal del proyecto de Dios para nosotros y nosotras, se vive en primer lugar en este espacio de encuentro con el Señor y de manera muy particular en la oración contemplativa. Efectivamente, Dios es el que nos ama primero, pero este amor divino necesariamente se mantiene muy discreto, muy sutil, y requiere de nuestra parte el cultivo de esta atención apropiada. Si bien implica un cierto camino, no es novedoso para ninguna o ninguno de nosotros. Lo que solemos llamar las experiencias fundantes son espacios en nuestras vidas en que por distintas circunstancias, normalmente fortuitas, cosas que pasan, una pérdida grande o un momento pues no sé, de contemplación de la naturaleza, distintas cosas confluyen para que percibamos, aunque sea instantáneamente, esa presencia amorosa que transforma nuestro corazón nutriéndolo, ¿no? Este Dios que nos ama primero. Y en eso consiste el ir probando el agape, ¿no? Esta manera de ser que tenemos que aprender, como aprendimos, vuelvo a decir, a hablar, como aprendimos a lo mejor un oficio, una profesión, etc. El camino de crecer en esta vocación para encarnar el agape implica eventualmente el encontrarnos con otras personas con quienes compartimos la experiencia y con quien vamos consolidando esta vivencia de ser uno en Cristo, ¿no? De ahí la importancia de la comunidad. El Señor Jesús, lo primero que aparece, hemos estado meditando el Evangelio de Marcos y Marcos subraya que su primer acto público es llamar a sus 4 primeros discípulos, los más antiguos, que después vemos en el resto de los relatos evangélicos que siempre eran los que acompañaban a Jesús para la mayor parte de sus acciones, sobre todo cuando iba con un grupo pequeño. El Señor empieza a buscar hermanos, hermanas, a quienes transmitir esta experiencia del Dios como Padre, del Dios que nos ama, siguiendo un poco la temática de esta semana, del Dios que nos contempla, no el Dios que nos observa. Este Dios que muchas veces es una proyección de nuestro propio ego, y dado que interactuamos con el mundo desde esta actitud de observar para extraer lo que yo creo que me conviene, muy diferente de la contemplación, que se asombra ante la maravilla de lo que se nos regala, pues tenemos esta visión de un Dios que observa, más bien de un ídolo que tiene estas actitudes y que conforme vamos creciendo en la experiencia de oración de silencio nos va curando y nos va permitiendo entender, porque experimentamos su amor incondicional. El que nos amó primero, a su vez, nos invita a amar a otros y a otras, a encarnar ese amor, porque en la medida que nos enamoramos de esa presencia comunicativa de Dios, que descubrimos finalmente nuestra vocación a un amor divino, como el amor trinitario, pues vamos dejando que eso fluya, no solamente en acciones, sino de manera a lo mejor
primaria o fundamental en una sensibilidad, ¿no? Quien está enamorado, y en particular quien está enamorado de Agape, pues ve el mundo con una mirada transformada, ve las cosas de otra forma, ve a las demás personas con una sensibilidad apropiada para ayudarles a crecer. Recuerdo hace algún tiempo uno de los grandes teóricos del amor, Erich Fromm, decía que quien está enamorado percibe en la persona amada cosas que nadie más había percibido antes. Percibe lo mejor de esa persona que a lo mejor ni ella misma ni él mismo había percibido antes. Y el quehacer del enamorado, de la enamorada, es comprometerse y ayudar y hacer todo lo posible porque eso tan bueno que existe en la persona amada se manifieste en el mundo. Así nos ama Dios, que está profundamente enamorado de nosotras, de nosotros. Así nos encuentra cada mañana cuando nos ponemos en sus manos en la oración de silencio, en la oración contemplativa. Nos cuesta trabajo el ir cultivando la sensibilidad y sobre todo la atención para focalizarla no en los problemas del día que normalmente nos asaltan y a veces de manera especial en ese rato de silencio que le dedicamos al Señor, sino en la manera como el mismo Dios nos ve. Aprendemos de Dios a contemplar el mundo enamorados, ¿no? Enamoradas. Y en el mundo a cada una de las personas que habitan en él. Y la magia de la comunidad es que cuando se reúnen cada vez más personas que tienen esta sensibilidad, que viven enamoradas y enamorados, pues tenemos a muchos hermanos y hermanas que nos reflejan, nos iluminan eso que perciben en nosotros, esos dones, esas características que son bendición, que nutren a los demás y nos permiten desarrollarlas, ¿no? En captar lo mejor de las personas que amamos. Llevamos 2 años de trabajo, 2 años de entrega, 2 años de itinerario, y yo creo que ha sido la oportunidad de ir viviendo este proceso de enamoramiento, ¿no? Cada domingo ver rostros que mueven nuestro corazón, que sabemos que son transparencia del Dios que habita en ellas y en ellos. Esperamos con gusto ese lugar de encuentro para nutrir nuestra propia afectividad y nuestra identidad con ese amor compartido. Y tanto de las personas que con más claridad o digamos de manera visible se hacen presente, cuanto por todas aquellas que detrás de bambalinas ustedes saben que son una parte fundamental del trabajo de esta comunidad. El tema de nuestra charla era la comunidad como pilar de la vida espiritual. Normalmente le llamamos pilar a las cosas que sostienen una construcción, que sostienen una relación, que sostienen, en este caso, nuestra vida espiritual. Y la comunidad es pilar precisamente porque a través de ese encuentro y del ejercicio de convertir en un aquí y ahora los buenos deseos que pueden haber ido naciendo en nuestro corazón, se va consolidando nuestra identidad, que incluye la identidad de todas las demás personas que participan de esta relación de amor. El Dios en el que creemos, ya decíamos, la Trinidad, es la reunión desde un amor tan grande y profundo del Padre, Hijo y Espíritu Santo que les hace ser uno, sin perder su identidad, ¿no? Conforme vamos creciendo en la comunidad, y también lo hemos experimentado estos años, una verdadera comunidad centrada en el Dios que da vida, el Dios que nos contempla, nunca va a buscar una uniformidad. La comunidad que Dios ha querido, pues es esta comunidad diversa,
con personas con sus caracteres, idiosincrasias, sus dones, sus talentos, también sus fragilidades, que con mucho gusto ponen en común y que acogen, desde luego, esta misma bendición de los demás hermanos y hermanas que participan en ella. Conforme vamos viviendo más a fondo lo que es este dinamismo del agape, ya vemos las características propias del hermano y la hermana como una bendición, no como una posibilidad de conflicto, de división o de fragmentación, sino como un acorde más en esta sinfonía bellísima a la que el Señor nos ha ido invitando. Las comunidades, además de reflejar todo lo que les acabo de subrayar y sobre todo el dejarnos formar y capacitar por el Señor, también conforme crecen van buscando su identidad. Así como nosotros en el diálogo con el Señor vamos descubriendo quiénes somos en cuanto personas, en cuanto individuos, pues también como comunidad en diálogo con el Señor que nos convoca, vamos descubriendo cuál es nuestra vocación. Este festejo del segundo aniversario me gusta mucho porque nos hemos acercado desde varias perspectivas a concretar, a compartir esos pasos que hemos ido dando, ¿no? Para descubrir cuál es nuestra vocación, descubrir cuál es nuestra misión, cómo nos invita el Espíritu Santo a soñarnos en un tiempo, ¿no? Nuestra visión. Y desde luego que este itinerario no está prefijado y Dios constantemente nos sigue dando pistas, nos sigue ayudando, nos sigue invitando a que contribuyamos a este proyecto de la macrocomunidad, que es el cuerpo vivo de Cristo, pero que necesariamente se construye y se concreta de todas las pequeñas comunidades que vamos formando y que constituyen esta comunidad de comunidades que es la Iglesia. Este proceso de permanente búsqueda y de docilidad ante el Espíritu ya está presente, por ejemplo, en la vida de San Ignacio, uno de los que más lo conocieron, no me acuerdo si el padre Nadal o Polanco, digo, de los que más lo conocieron porque fue la segunda generación de jesuitas que entró jovencillo y que crecieron contemplando el ejemplo de San Ignacio. Yo me acuerdo uno de estos dos, el padre Nadal o el padre Polanco, para describir a Ignacio, decía, fue un hombre que se dejó guiar suavemente por el Espíritu a donde no sabía. Esta confianza de que pues, nunca nos van a faltar los datos, los concretos, las invitaciones y la gracia suficiente para poder ir respondiendo a lo que el Espíritu nos pide. Ese es el centro del discernimiento, uno de los temas fundamentales que también nos unen como comunidad. No solamente conocer este camino espiritual de abrir el corazón al amor de Dios, que vimos de manera especial en la introducción a la oración contemplativa y después en el retiro taller de mistagogía, para tratar de entender en qué consistía este camino al que el Señor nos invitaba y nos acompañaba desde la oración de silencio. Pero de manera paralela y concomitante, una verdadera comunidad cristiana no es endogámica, no está volcada sobre sí, sino que busca salir, busca compartir, busca ser buena noticia para las demás personas. Y también desde un inicio, eso fue lo que nos movió, de un grupo pequeño de amigos y amigas que nos reuníamos para nuestros retiros de oración contemplativa anual, un grupo que nace en la Ibero de la Ciudad de México. Pues desde el inicio estuvo ese como deseo de salir y compartir. Recuerdo la primera vez que surgió algo en este sentido, pues yo ni lo pensaba ni se me ocurría, pero una compañera de ese grupo, estábamos en uno de estos retiros y dijo, oye, ¿por qué no grabas estas cosas? A mí se me olvidan y no alcanzo para
para escribirlo todo, ¿no? Y a ella se le ocurrió la idea. A los pocos días, otra de las personas del grupo llegó con una grabadorcita. Me dijo, mira, aquí lo podemos grabar. Y otra persona se le ocurrió hacer una lista de correos electrónicos. Y a lo que voy es, la comunidad tiene esta dimensión de salida, esta dimensión de compartir, de sentir cuál es su vocación para encarnar el amor de Cristo en el mundo. Y yo creo que en lo concreto de esta comunidad, sin que eso excluya lo que Dios nos pueda ir pidiendo a futuro, pues hemos visto como el llamado fundamental el hacer accesible al mayor número de personas, de hermanos y hermanas, una experiencia de acceso al Dios que se comunica y que se comunica de manera interpersonal y amorosa a toda persona que lo busque, ¿no? Recordando una expresión bíblica, ¿no? A ti, Señor, te encuentra el que te busca, todo el que te busca te encuentra, ¿no? El Señor, como les decía a mis estudiantes jesuitas, siempre está transmitiendo. Su radio, su estación siempre está emitiendo. El problema es que nos cuesta trabajo aprender a sintonizar en la frecuencia en la que Dios se comunica. Precisamente hoy en la mañana veíamos que algunas de las características por las que nos cuesta trabajo sintonizar en la frecuencia en la que Dios emite y se comunica, ¿va? Tenemos unas imágenes de Dios tan falsas, tan distorsionadas, tan egocéntricas, tan egoicas, que buscamos a un Dios así, a un Dios emperador, a un Dios todopoderoso, a un Dios que en el fondo es una proyección no de lo mejor del ser humano, sino de lo peor del ser humano. Nuestras tendencias a querer imponer nuestra voluntad, a maltratar a los otros, pues sí, a un ejercicio del poder que no construye, sino que destruye. Y en Cristo vemos a un Dios que se comunica en lo sencillo, un Dios que lava los pies, un Dios que sirve, no que se sirve, un Dios que es humilde, un Dios que es pobre, ¿no? Y pues cuesta mucho trabajo ayudar a cambiar la frecuencia en la que normalmente nos acercamos a nuestras imágenes de Dios, como el policía cósmico, como el juez de todos, como el capataz, a quien le voy a acusar a los que me caen mal, etc. Para encontrarnos con este Dios que es cercano, que es frágil, porque el amor es frágil, pero cuando el amor finalmente echa raíces, en realidad es lo único que tiene el poder de abrirnos la puerta a la vida eterna. Volviendo a lo que les comentaba, yo siento que esa es la vocación principal de nuestra comunidad, el compartirle a nuestros hermanos y hermanas este camino sencillo que al ponernos realmente en las manos de Dios de manera constante, consuetudinaria, le permite al Señor ir corrigiendo nuestras distorsiones en cuanto a la imagen que tenemos de Dios y dejarnos lavar los pies por Dios, dejar que Dios se siente a llorar con nosotros, dejar que Dios pues sea violentado por los violentos de este mundo. Y como he dicho en otras ocasiones, descubrir que aunque Dios no sea el todopoderoso que yo quisiera, arreglador de mis metidas de pata y demás, descubro que las lágrimas de Dios curan, que esta solidaridad y cercanía del Dios que se entrega, que entrega su vida, que muere por nosotros, nos nutre, nos transforma, nos hace nuevos y nuevas, ¿no? Como leeremos en las lecturas del próximo domingo. Entonces, la vocación de la comunidad es, habiendo sido testigas de lo que Dios hace en nuestro corazón, poderlo transmitir con ese nivel de autoridad del que hablan los evangelios, ¿no? Que Jesús hablaba con autoridad.
no con autoridad porque hablara en un tono particular, sino porque precisamente porque hablaba desde el corazón, desde lo que había vivido, no de lo que le habían contado, le habían dicho que tenía que repetir o creer, sino de lo que había vivido, pues transmitía, entusiasmaba, ¿no? Movía los corazones. Desde luego que los corazones que tenían la sensibilidad para percibir nuevamente esta oferta del Dios discreto, del Dios humilde, del Dios pobre, del Dios que ama, del Dios que nos lava los pies. En la comunidad hemos estado tratando de hacer esto desde el principio. A mí me encanta que ha madurado nuestra colectividad, ha madurado este espacio de encuentro sin que nadie se sienta jefe, sin que nadie tome estos puestos normales, digamos, en el espíritu del mundo, sino que quede claro que quien está en primer lugar es para servir. Quien en primer lugar, hago referencia a quien está liderando un momento, una oración, un espacio, un momento creativo, está sirviendo con eso, no sirviéndose con eso, está amando, está queriendo dar lo mejor de sí, está queriendo darse para poder vivir en el corazón, en el dinamismo vital del hermano, de la hermana. Y desde luego que viceversa también, porque no siempre, no solo damos más bien, sino que damos y recibimos. Y así como es un gran honor y una experiencia bellísima el saber que ya eres parte para siempre, para toda la eternidad de la vida de las personas que amas y con quienes has convivido, pues también descubrir cuando volteas a ver tu corazón cuántas personas viven allá y cuántas personas son parte integral de lo que tú eres y de lo que tú serás para siempre. Este es el sentido, desde luego, de ese dinamismo trinitario. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo utilizamos estos términos propios de nuestra realidad humana, no porque el Padre haya existido y luego engendró al Hijo y hubo un tiempo en que no hubo Hijo y sí hubo Padre. Son términos poéticos, podemos decir, pero sí hay identidades y sí hay dinamismos de relación. La relación del Padre con el Hijo que implica engendrarse, la relación del Hijo con el Padre que implica donarse, ¿no? Entregarse en una relación de amor. En mutualidad, el rol y el don del Espíritu Santo, el que contempla el amor del Padre por el Hijo y lo convierte en un dinamismo y es el centro de su identidad, ¿no? La misma identidad que nos regala y pone en nuestros corazones cada vez que amamos a los demás. Volviendo a esta imagen de la comunidad trinitaria y la comunidad que queremos construir, pues así, aquí no es que haya uno por encima del otro, no es que haya uno que sea el jefe, somos hermanos y hermanas que en el mismo dinamismo del amor trinitario comparten lo que les corresponde y lo que les toca, de acuerdo a los dones y talentos que Dios les ha dado. Y a veces le toca a alguien coordinar ese esfuerzo común porque tiene esa capacidad y tiene esa perspectiva que toda la comunidad necesita, y así subsiguientemente. Ahora que estamos en el año de esta preparación para el sínodo de la Iglesia, donde se va a discutir precisamente su carácter sinodal, yo siento que nosotros experimentamos ya lo que esa intuición, desde luego del Evangelio, pero en particular del Papa Francisco, que estuvo en su primer discurso, y pues le tomó todo este tiempo el terminar de concretar un proceso de reflexión dentro de la Iglesia. Subrayar que sinodal significa caminar juntos. Syn en griego es unir, unificar, integrar, y hodos, caminar, conducir, más bien caminar, caminando juntos. Somos una iglesia, una comunidad que camina
en donde todos y todas caminamos juntas. Y eso yo creo que es un elemento propio de nuestra condición cristiana, del Dios en el que creemos y de la sociedad, o más bien de la comunidad que queremos construir en función de lo que este Dios nos muestra y nos invita a concretar. Un gran científico social, Nikolai Berdyaev, que escribió libros que estuvieron muy de moda en las guerras, en la Segunda Guerra Mundial y un poquito después, gran cristiano también, místico, subrayaba la diferencia de una sociedad que está construida por grupos de individuos en conflicto permanente y que tratan de desarrollar algunas reglas mínimas para no terminar destruyéndose. Y dice, ese no es el sueño de los cristianos. Los cristianos no queremos una sociedad de individuos con reglas para un mínimo de convivencia, sino nuestro sueño es una comunión, una comunidad de personas, donde pues precisamente por la experiencia del Dios que se nos manifiesta, no luchamos por el poder, no luchamos por poseer, sino que nos vamos construyendo, constituyendo, fortaleciendo con actitudes radicalmente distintas, ¿no? Con este agradecimiento por lo que cada quien aporta, por el éxito de cada hermano, de cada hermana, porque sentimos realmente que lo que contribuye y lo que destaca, sobre todo en este dinamismo del servicio, pues alimenta a todas y a todos, ¿no? Y siguiendo también uno de los temas de estas últimas 2 semanas de las Eucaristías del domingo, la posibilidad que tenemos de dar testimonio del Dios en el que creemos, ¿no? ¿Cuántas veces en el Evangelio de Juan el Señor dice, ámense los unos a los otros para que el mundo crea que el Padre me ha enviado? Es decir, para que el mundo vea que esto es realidad y que esto se puede encarnar en la cotidianidad de los hombres y mujeres. Construir una comunidad de hermanos y hermanas. Comentaba esta frase que describía a San Ignacio como aquel que se dejaba llevar por el Espíritu suavemente a donde no sabía. Suavemente nos dejamos llevar a esta comunidad virtual que nos ha dado tanto alimento y nos ha fortalecido de una manera especial a las iniciativas, a poner en común tantos dones. Hoy me hicieron el favor, Rogelio, que nos ha ido ayudando a compilar, me mandó todos los credos que tenemos. Realmente es digamos, para mí un libro de salmos, ¿no? De maneras de expresar lo que Dios ha hecho en la vida de muchos hermanos y hermanas. Y mi experiencia personal, y no creo estar solo en ella, es que no hemos oído ninguno que digamos, yo no me identifico con lo que dice, o cómo se le ocurre decir tal cosa, ¿no? Realmente el Espíritu trabaja para transmitirnos esta sensibilidad que compartimos, que nos capacita para una experiencia de Dios, y una experiencia de Dios que está presente en todas y todos. La reconocemos. Ese Dios del que me hablas es el Dios que yo conozco. Tristemente, no es válido siempre, sobre todo cuando lo que escuchamos son discursos de un Dios que parece más, vuelvo a decir, una proyección de nuestro propio ego, de nuestras fragilidades, de nuestra soberbia. Pero en esta comunidad que se ha ido consolidando, que se ha ido formando al compartir el pan, al compartir la palabra cada domingo, al abrir nuestras puertas pues a todas y a todos y nuestros corazones a través del chat, de las peticiones y demás, realmente podemos constatar que nos vamos encontrando con el mismo Dios, este Dios que es reconocible, que fue un poco lo que le pasó a la iglesia primitiva cuando se constituyó como iglesia católica, ¿no?
Eran iglesias más o menos independientes, cada una siguiendo una tradición, que si la tradición de Pablo y Lucas, esa era una corriente, la tradición de Marcos y Pedro, otra corriente, la tradición de Mateo y Santiago, otra corriente, la tradición de Juan. Luego empezaron a surgir otros evangelios con Cristos un poco raros, ¿no? Cuando llegó toda esta influencia gnóstica y su distorsión de la fe cristiana tan profundamente arraigada, encarnada, que sabía descubrir y cantar y gozarse del don de Dios en lo que nos rodea, en el mundo en el que estamos. Y entonces, reconociéndose, pues estas 4 comunidades decidieron juntarse en una sola, a la que le pusieron ese nombre de católico, ¿no? Catájolos, donde todos entran, donde todos caben. Y nos legaron 4 evangelios y una colección de textos que todos ellos y ellas reconocían como comunes. Leían ese Jesús y decían, este es mi Señor, este es el Cristo que yo conozco, este es el Cristo que habita en mi corazón. Y leían otros textos que también circulaban en esa época y decían, no, este Cristo parece un mago, este Cristo no es el que encuentro en mi corazón. Y yo creo que eso es lo que estamos experimentando desde esta fe que nos une, desde esta catolicidad de nuestro encuentro y de poner en común la manera como Dios ha pasado por nuestras vidas bendiciéndolas. Domingo a domingo, esta puesta en común del misterio de Dios para mí es uno de los puntos centrales de la Eucaristía. Algunas personas me hicieron el comentario al inicio, a los 2 o 3 meses, que se brincaban los credos. Normalmente porque se metían solamente a oír la explicación, las lecturas y la homilía, y siempre les invitaba, hoy algunos están grabados, si ya no te quieres meter, no te preocupes, pero date la oportunidad. Y toda la gente me dijo, oye, gracias por invitarme, nunca me imaginé lo que yo me iba a encontrar. La manera como mueve los corazones cuando compartimos esta relación de amor con Dios que, pues finalmente que nos sostiene, que nos da vida. Estamos, por lo tanto, conducidas y conducidos suavemente por el Espíritu a donde no sabemos. ¿Cómo vamos concretando esta invitación del Señor? A través del discernimiento, que era lo que también había comenzado a decirles. En discernimiento fuimos encontrándonos para tratar de darle sentido a nuestro quehacer. Del discernimiento fueron saliendo las temáticas que después convertimos en talleres. Del discernimiento, la construcción de una comunidad de facilitadores, en fin. ¿A dónde nos va a llevar ahora el discernimiento? Pues eso lo dejamos en las manos de Dios, pero a nosotros sí nos toca el mantener esta actitud de escucha permanente, ¿no? Tener nuestros ratos de silencio, hacer más uso de los espacios comunes que tenemos en la página y demás para compartir algunas de estas intuiciones, invitaciones, regalos que Dios nos da, para que a través de eso le vayamos dando dirección y sentido a esta comunidad, que la hacemos todas y todos. Como sueños, para mí a futuro, desde luego la consolidación de las comunidades virtuales, que es muy importante, de comunidades virtuales que se encuentran ya sea en los espacios de oración diaria que tienen su especificidad, el hacer la oración contemplativa solas o solos, tiene su riqueza y su especificidad, que no es lo mismo que hacerla en comunidad. Tiene su sentido, finalmente, tal vez se acerca un poco más al misterio al que Dios nos invita, este misterio del encuentro, desde el amor que nos hace uno, que nos hace experimentar
el dinamismo del Dios trinitario revelado en Cristo. Les decía, futuro, el sueño de consolidar esas comunidades. También las comunidades de los grupos que, habiendo hecho algunos de los retiros taller, se constituyeron en en grupos de profundización, que sé que hay varios, me han invitado, se reúnen cada 15 días o algo, van profundizando tanto en los materiales que tenemos ahí como en materiales que nos ofrece también la Iglesia, ¿verdad? Encíclicas del Papa, obras de buenos teólogos, teólogas, exegetas, etc. Yo creo que a futuro también sería muy lindo, sobre todo en los lugares donde se pueda, porque hay una colectividad un poco más grande de participantes en la comunidad, pues tener comunidades in situ, ¿no? Recuerdo cuando estaba yo en la Ibero de México, pues nos veíamos con alguna frecuencia. Recuerdo un tiempo en que se puso encontrarse a la hora de la comida, que era entre 1 y 3, un ratito para hacer oración en conjunto. Sé que en Guadalajara también había comunidades en Casa Loyola, había comunidades en otros espacios que tal vez valdría la pena, ahora que vamos de salida de pandemia, recuperar. Aquí lo fundamental, vuelvo a decir, es el crecer no solamente desde el discernimiento y la oración personal, sino también este discernimiento comunitario. No es lo mismo lo que Dios me va a pedir y lo que puedo hacer como persona, individualmente, que lo que nos puede estar pidiendo para hacer en cuanto grupo, ¿no? ¿Cómo podemos invitar a más personas para que también se integren a nuestros espacios de oración, de formación, de práctica de la Eucaristía? El año pasado ya tuvimos nuestro primer encuentro, que fue una experiencia muy linda, en Puente Grande, una casa de ejercicios de la compañía cerca de Guadalajara, donde se reunió un grupo bastante grande, ¿no? Este año vamos a tener otro encuentro ahí, en noviembre, que aparece ahí en la página web de la casa de ejercicios, como espacio de encuentro de la comunidad de oración contemplativa. ¿Qué nos pedirá el Señor a futuro? Pues se me ocurren muchas cosas, pero se le ocurren a Alex Satir, que eso no quiere decir que se le ocurran al Espíritu. Pero pienso, como les comentaba, la constitución de comunidades presenciales en distintos lugares donde estamos y donde sabemos que hay compañeros y compañeras que hacen esta oración. Eventualmente también algunas acciones de solidaridad que desde luego nos consolidan desde el inicio de nuestra fe. Recordemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hemos estado recorriendo en Pascua, cómo Pablo en sus viajes, cuando supo que había una hambruna en Jerusalén, empezó a colectar dinero de todas las comunidades, ¿no?, para ayudar a la comunidad de Jerusalén, donde la gente se estaba muriendo de hambre. Y él fue personalmente a llevar esos recursos, ¿no? Desde luego que podemos siempre compartir, y así lo hacemos, nuestro espacio, nuestra oración, entendida la oración como una acción de cariño, de amor, de dar lo mejor de nosotros, desear lo mejor para el hermano o la hermana, poniéndolo en las manos de Dios. Pero a veces, además de eso, que tiene muchísima fuerza, y lo hemos constatado en la manera como hemos acompañado hermanos enfermos o que han tenido una pérdida fuerte familiar, etcétera, cómo eso sostiene, cómo eso da vida y cómo eso lo tiene que hacer la comunidad. Tienes, vuelvo a decir, su especificidad, el orar unos por otros, unas por otras. Pues a lo mejor el Señor nos puede pedir algún otro tipo de solidaridad ante la situación de comunidades que sabemos que están en necesidad. Pero bueno, eso se lo vamos a ir dejando al Espíritu.